del rol de las empresas en el cuidado del medio ambiente. Por eso nos acompaña Valentina Lira, subgerenta de Desarrollo Sustentable de Viña Concha y Toro, empresa que ya está generando ahí algunas acciones interesantes al respecto que nos gustaría conocer. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida a Ciudad Verde. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar acá y poder compartir esta conversación con ustedes. Maravilloso. Valentina, bueno, tú ya llevas más de 10 años en este tema, eres ingeniera y tienes estudios relacionados con el tema medioambiental. Hoy todo el mundo habla del tema del medio ambiente, pero hace 10, 15 años como que no era mucho tema. O sea, ¿has visto ahí una evolución de cómo estamos tomando el tema medioambiental en nuestro país los últimos 10, 15 años? Sí, mira, yo creo que efectivamente esto ha sido un proceso, ha sido una evolución y ha sido un aprendizaje, tanto a nivel país como a nivel de las empresas y también a nivel de sociedad. Yo también diría así como a nivel de sociedad. Eso, por ejemplo, uno lo nota hoy día. Los niños es como que ya vienen con el chip del reciclaje, vienen con el chip del ahorro de la energía, del agua, vienen con eso. Es tema de cada día. Exacto, claro. Es tema de cada día. Y yo creo que para las empresas también ha sido un proceso de aprendizaje. Hace 10, 15 años tú no veías de manera tan activa a las empresas, por ejemplo, realizando proyectos o comunicando los proyectos que tenían o que tenían dentro de su organización. Hace 10, 15 años, por ejemplo, tampoco estaba consolidado el sistema de evaluación ambiental, por ejemplo. Entonces, claro, había una intención de empezar a trabajar en los temas, pero que no era muy formalizada. Y lo otro que yo diría que ha sido el cambio más radical es en el ámbito social. Ya, a ver, cuéntame. Porque resulta que antes, ¿cierto? Yo creo que estaba siempre en el ADN de las empresas que en el fondo nosotros estamos generando beneficio social porque estamos generando empleo, porque estamos en esta zona, porque trabajamos con abastecedores locales, qué sé yo. Pero las empresas no se preocupaban, en el fondo, de generar una relación y un vínculo con su entorno social. Entiendo. Okay. Y eso yo creo que es lo que hizo que hubieran eventos, ¿cierto? Como lo que pasó en Valdivia, como lo que pasó en Freirina, ¿cierto? En donde empresas que incluso teniendo toda su documentación, todos sus papeles en regla, ¿cierto? Aún así se vieron enfrentadas a la resistencia social y por lo tanto las empresas hoy día tienen que aprender una nueva forma de comunicarse con su entorno. Exactamente. Ya no es voy, me instalo y tengo ahí una unidad productiva. Hoy día yo voy, converso con mis vecinos, veo qué es lo que... Me integro y los integro. Exacto. Claro. Y el concepto ahí es cómo yo paso a ser un ciudadano corporativo. Exacto. Y claro, y el tema de la sustentabilidad no es solo la naturaleza misma, el cuidado de la naturaleza, es también... cuidar la relación con el entorno, con las personas que están ahí. Exacto, porque también son parte de tu... Totalmente. Son parte de tu entorno. Del ecosistema. Entonces, en el cual está inserto. Tú estás inserto en un ecosistema que no solamente es natural, también es humano. Absolutamente. Y por lo tanto, tienen que funcionar todos estos elementos para que tú puedas ser, en el fondo, una empresa exitosa. Ahora, Valentina, bueno, hablábamos al comienzo de lo que fue este informe del Grupo Intergubernamental. Y una de las conclusiones es que para limitar el calentamiento global a 1,5 grados se necesitan cambios, dice textual ahí, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Sí. ¿Es realista pensar en cambios sin precedentes, como dicen ahí, en el corto mediano plazo a nivel mundial? ¿Cómo lo ves tú desde la empresa? Mira, yo creo que claro, es como, suena como alarmante, sí, como que asusta, ¿cierto? Claro, como que fuera casi como, no sé, subir el Everest en un día. Pero yo creo que efectivamente esa revolución, en el fondo, lo que se está haciendo aquí es un llamado a tener una revolución en tu forma de pensar. Si uno lo lleva ya como más como aterrizado, ¿cierto? Así como, oye, ¿cómo podría ser esto? Y si uno piensa un poquito lo que a nosotros nos pasó aquí en Chile, por ejemplo, cuando nosotros creo que fue en el año 2016, cuando nosotros tuvimos, ¿cierto?, un tema de apertura y cambio total en las reglas del juego en el ámbito energético, ¿cierto? En donde lo que se hizo fue que a través de de regulación se cambió un poco lo que eran las reglas del juego para lo que era el mundo energético, y esto se abrió hacia una licitación que produjo una revolución
sin precedentes en la historia energética en Chile. Perfecto. Entonces, si tú te das cuenta, lo llevamos a una escala a lo mejor más nacional, Sí, ¿cierto? sí. Eso se produjo una revolución completa. Ya. Empezó a entrar una serie de actores que antes no tenían la posibilidad de abastecer con energías renovables. Sí. Y resulta que hoy día nosotros podemos tener energía limpia, energía que viene proveniente de distintas fuentes renovables y que más encima, ¿cierto?, ayudan a que nuestra matriz energética hoy día vaya siendo cada vez más limpia y además más barata. Más barata, exactamente. Entonces, si lo llevamos así a escala, uno dice, chuta, parece súper difícil, pero que yo creo que cuando existen las voluntades políticas y las herramientas técnicas y estas cosas se alinean, yo creo que es algo que uno puede lograr. Ya, con ese precedente entonces sí es factible. ¿Ustedes lo ven posible generar esos grandes cambios en el mediano plazo? Yo creo que para lograr llegar a esta meta. Yo creo que sí, pero como te digo otra vez, tiene que alinearse estos las dos elementos. Políticas, las voluntades políticas y las herramientas técnicas. Exacto. Porque yo creo que cuando esas dos cosas se juntan, el camino se facilita. Claro. Pero si no, ahí es donde empezamos a transitar cuesta arriba. Claro, a propósito de eso mismo, bueno, este informe va a ser la base de lo que va a ser esta conferencia sobre cambio climático que va a ser en diciembre. Sí. Y yo me pregunto, estos encuentros de paneles de expertos, grupos intergubernamentales, ¿de verdad son decisivos en la toma de decisiones de las empresas? Porque uno ve estos grandes grupos globales, internacionales, y que a veces se ven muy lejanos. O sea, las decisiones que se toman en estos grupos inciden realmente en las empresas. O sea, una empresa en Chile como bueno, Conchitoro, ¿está pendiente de lo que se decide ahí, de lo que pasa, de lo que se discute? ¿Es incidente? Claro. Mira, es que aquí como para entender un poco, ¿no? La reunión que va a haber ahora en diciembre, ¿cierto? Y que se va a hacer en Polonia, es la COP24. Claro. ¿Ya? La COP es la conferencia de las partes, por eso se llama COP. Exacto. ¿Ya? Entonces, la conferencia de las partes reúne países. Sí. ¿Ya? Entonces, en el año 2015, cuando fue la COP21, que fue en París, se generó un acuerdo entre los 195 países que estaban ahí presentes. Yo creo que fue un acuerdo así como también sin precedentes, porque en el fondo los 195 países estuvieron de acuerdo en proponerse metas, que ahora fue distinto a lo que era el protocolo de Kioto, ¿cierto? Donde todos tenían la misma meta. Ahora no, ahora fue, ¿sabes qué? Esto es como, todos tenemos que cooperar y cada uno de los países va a elegir su meta. Claro. Perfecto. Ya, eso fue una diferencia importante. Yo creo que eso también ayudó a que los distintos países en el fondo pudieran hacer como el esfuerzo y calcular en el fondo, mira, para mí es posible esto. Esto es lo realmente posible. Esto es para mí, y por lo tanto estuvieron todos de acuerdo, ¿cierto? Y en ese momento el acuerdo se firmó para que todos los países, ¿cierto?, pudieran contribuir a que las emisiones permitieran, o la disminución en las emisiones permitieran que la temperatura no aumentara por sobre los 2 grados. Claro. ¿Ya? Exacto. Entonces, hasta ahí, todos felices, ¿cierto? Y todos empezaron a trabajar con respecto a ese acuerdo. Pero también, ¿cierto?, simultáneamente, en la COP, en el fondo como que se solicitó a este panel de expertos, que es el IPCC, que es el panel de expertos en cambio climático, panel intergubernamental de cambio climático, que en el fondo profundizaran un poco más en los estudios científicos. Claro, le dé sustento científico a esto que estamos porque analizando. En el fondo también esto pasa mucho por también como cómo después generamos un acuerdo político con respecto al... Exacto, con conocimiento científico. Exacto. Entonces ahí es de donde nace este estudio. Ahora, el tema, ¿cómo se baja todo esto, este conocimiento científico, este acuerdo político? ¿Cómo finalmente termina llegando a las empresas? ¿Cómo las empresas hacen carne todo este análisis, este conocimiento? Claro. Mira, ahí el camino, pues, súper sencillo lo voy a explicar, pero el camino es, por ejemplo, el país se compromete. Ya. Chile se comprometió con una cierta meta. Luego, lo que tiene que pasar en el país para que eso se pueda concretar es que esas metas se transformen en política pública. Claro. Porque si no,
tú te quedas solamente en el ámbito del voluntarismo. Exactamente. Entonces, y en el ámbito del voluntarismo, alguien puede hacerlo o no hacerlo y no pasa nada. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando tú lo transformas en política pública, cuando tú lo vas transformando, este tipo de cosas las vas transformando, por ejemplo, a través de una ley o de un reglamento, entonces por tú ejemplo, ahí ya empiezas a forzar a cambios al interior de las empresas. Cambios, por ejemplo, la ley REP es una política pública en función de esto. Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Sí. Ahora, la ley REP apunta a otro tema, pero que también contribuye. Ya no es directo, pero sí contribuye. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando tú dices, en Chile, nosotros, por ejemplo, que implementamos un impuesto verde, que es el impuesto verde, ¿cierto? Se empezó primero a traspasar hacia los generadores. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, se genera un mecanismo de ¿cómo se llama? En el fondo, de ponerle un precio a la emisión. Claro. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí es como, oye, si ya emitir ya no es gratis, entonces Exacto. ahora vamos a pensar porque ya entra en la ecuación económica. Claro. Y de esa forma, ¿cierto? Es que tú vas gatillando. Claro. Ahora, otra cosa es lo que hacen las empresas en pos de, por ejemplo. Sí, ahí te quería preguntar, Valentina. Organizaciones con fines de lucro como son las empresas, ¿pueden de verdad generar políticas medioambientales efectivas cuando está ahí de por medio, como tú bien decías, la ecuación económica? Claro. ¿Qué pasa cuando ser amigables con el medio ambiente, por ejemplo, es muy caro para la empresa? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿es realista pensar que una empresa, que una organización con fines de lucro ponga en el centro de su actividad la sustentabilidad? Si eso, por ejemplo, es caro, excede los costos, no sé. Claro. Mira, que ahí yo creo que es donde tenemos que pensar y volver como al concepto de desarrollo sustentable. Ya, a ver. El concepto de desarrollo sustentable te habla de un equilibrio entre lo que son las variables económicas, ambientales y sociales. Ya. Entonces, esto es como siempre, ¿cierto? Balancear que esos tres elementos vayan y permitan a la empresa seguir avanzando. Ya, perfecto. Entonces, si tú eres una empresa en donde tú estás implementando medidas que pueden ser súper amistosas con el medio ambiente, pero que en realidad van a ir en desmedro del beneficio económico de la compañía, ¿ya? No está siendo sustentable. Exactamente. Ya. Y por lo tanto, eso no es sustentable. Va a ser a lo mejor un proyectito que vas a implementar una vez, pero rápidamente lo vas a dejar de realizar, porque no es sustentable para la empresa, ¿ya? Y al revés también. Si tú produces y no tienes consideraciones ambientales, también va a llegar un momento en donde va a venir o la comunidad o el ministerio o algún tipo de fiscalización con respecto a la actividad que tampoco te va a dejar de ser sustentable. Perfecto. Entonces, por eso que, no sé, pues yo siempre digo que como la sustentabilidad es el arte de manejar estos tres elementos. De combinarlo, de equilibrarlo. En equilibrio, ¿cachai? Y que esto realmente esté en un equilibrio. Porque si tú te desbalanceas por uno u otro, no vas a perdurar en el tiempo. Totalmente. Esto es Ciudad Verde, por Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con Valentina Lira, subgerenta de Desarrollo Sustentable de Viña, Concha y Toro. Estuvimos conversando ahí de todo lo que es este panel intergubernamental, del rol de las empresas. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a conocer un poco más los proyectos en los cuales ustedes están desarrollando estas políticas medioambientales. Vamos a una pausa y volvemos con más Ciudad Verde. Continuamos conversando en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile de Medio Ambiente y Sustentabilidad, y lo hacemos con Valentina Lira, subgerente de Desarrollo Sustentable de Viña, Concha y Toro, empresa que está generando bastantes proyectos, iniciativas en torno al tema medioambiental. Valentina, ahí estuvimos conversando del rol de las empresas,
Te preguntaba yo si era realista pensar que las empresas, que son organizaciones por naturaleza sin fines con fines de lucro, pudieran dedicarse de verdad al tema sustentable. Ahí tú me estabas dando algunos conceptos, pero en lo concreto, ¿cuáles podrían ser los aportes reales que podría hacer el mundo privado para alcanzar esta meta de limitar el calentamiento global a 1,5? Hay definiciones concretas, iniciativas concretas que uno pudiera esperar en los próximos años en las empresas en general y en particular de la industria en la que tú representas. Claro. Mira, te cuento un poco lo que hemos ido haciendo nosotros, cómo hemos ido avanzando. Perfecto. Porque efectivamente uno dice, oye, esto es un tremendo desafío, sí. ¿Cómo lo empiezo a abordar o desde dónde lo empiezo a abordar? Entonces, yo creo que lo primero, ¿cierto?, es tener siempre como un buen análisis de, ¿dónde están mis mayores impactos? Un diagnóstico. Un diagnóstico, claro. ¿Ya? En el caso de nosotros, ¿cierto?, la herramienta que nosotros tenemos de diagnóstico para este tema, ¿cierto?, es la huella de carbono. Ya. Entonces nosotros medimos la huella de carbono, nosotros medimos hace 10 años, nosotros medimos la huella de carbono. Ya. Y hacemos un seguimiento, ¿cierto?, de, cuáles son las etapas del proceso que a nosotros nos generan las mayores emisiones. O sea, el mayor impacto de ustedes está en la huella de carbono. Ese es lo que tienen que sí o sí disminuir. No, lo que estoy diciendo es que la huella de carbono es la herramienta que te permite, en el fondo, detectar y hacerte el análisis de decir, mira, perfecto, este es todo mi proceso. Y de todo mi proceso, estas son las etapas que tienen más emisiones. Más emisiones. Y por lo tanto, esa herramienta, que es una herramienta de análisis, en el fondo te permite focalizar. Y entonces ahí tú dices, oye, mi esfuerzo lo tengo que hacer aquí, aquí y aquí. Ya. Porque aquí es donde tengo el 80-20 de las emisiones, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces así tú puedes ir dando como bajada concreta a una cosa que puede ser, en un principio puede ser demasiado grande y que muy genérico, y muy general, claro, porque en el fondo tú, si no tienes una herramienta de decisión que te permita así como priorizar, tú no puedes abordar todo. Tienes que ir, ¿cierto?, avanzando. Y en base a ese diagnóstico, ¿qué conclusiones sacaron? ¿Dónde tienen que poner el acento? Nosotros, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema, nos dimos cuenta de que también, por ejemplo, habían muchas emisiones asociadas a lo que era nuestra cadena de abastecimiento. ¿Ya? Entonces, nosotros ahí empezamos a hacer un trabajo con nuestros proveedores, y con nuestros proveedores, ¿cierto?, también que en el fondo lo que hicimos con ellos fue también gestionar el hecho de que ellos también comenzaran a medir su huella de carbono para que en el fondo todo esto fuera como una cadena virtuosa. Claro, ¿ya? Y con eso, ¿cierto?, ya logramos bajar un 27% la huella de carbono con respecto al año anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes ¿Era lo que esperaban? ¿Era más de lo que esperaban? ¿Menos? Era más de lo que esperábamos, porque en el fondo nosotros teníamos la sensación de que, nosotros lo que usamos hoy día son números que son genéricos, que emanan del panel de cambio climático, pero no tenemos la medición exacta de nuestro proveedor, que nosotros sabemos que tiene un mejor desempeño, pero no podíamos corroborarlo. Claro. Y cuando los proveedores empezaron a medir sus huellas de carbono, ¿cierto?, y nos empezaron a entregar la huella de carbono de sus insumos, nos dimos cuenta que efectivamente nuestros proveedores tenían un muy buen desempeño. Y esto bajó. Y por lo tanto, ¿cierto?, hoy día es una medición que nosotros pedimos anualmente a nuestros proveedores y que también a ellos les da la posibilidad de, en el fondo, conocer su proceso y ver dónde se están generando la mayor cantidad de emisiones para poder también ir mitigando. Exactamente. Y el otro, así como yo te diría que el otro aspecto así como central que nosotros hemos puesto harto foco en lo que estamos trabajando y que hoy día es parte de nuestra estrategia 2020, es que nosotros queremos convertirnos de aquí al 2020 en una empresa que trabaje en un 100% con energías renovables. Perfecto. De cero emisión. Perfecto. ¿Ya? Y para eso, ¿cierto?, también hay que hacer todo un trabajo de, en el fondo, priorización. En qué lugares nosotros podemos, por ejemplo, acceder a lo que hoy día te permite la ley, que es, en el fondo, que tú puedas comprar energía directamente de un generador renovable. Cosa que antes no pasaba. No se podía. Antes no pasaba. Entonces, y eso por eso yo te decía, eso fue un cambio radical en la ley. Porque ahora tú puedes elegir qué tipo de energía quieres comprar.
Ya. Entonces, si tú dices, oye, yo quiero comprar energía eólica del parque los parques que están ahí, por ejemplo, en la cuarta región. Sí. Yo puedo un generar un contrato, ¿cierto? Y firmo un contrato de abastecimiento y esa energía es para la viña. Perfecto. ¿Ya? Nosotros hicimos eso. Ya. Nosotros hicimos, ¿cierto? Un análisis y que de acuerdo a ese análisis, ¿cierto? Que también pasa por un análisis ambiental y económico, nosotros dijimos, vamos a comprar directamente desde el generador renovable y al día de hoy, nosotros nos estamos abasteciendo en un 65% con energía renovable. Ah, perfecto. Oye, hay dos temas que siempre se le pone el acento en temas medioambientales en la industria del vino. Uno es, ponte tú, el uso de pesticidas y otro es como el manejo del packaging, ponte tú, del reciclaje. ¿Cómo están ustedes abordando esos dos temas en general? Claro. Mira, nosotros nosotros contamos con una certificación de sustentabilidad de vinos de Chile. La Asociación de Vinos de Chile desarrolló un código para la industria, ¿ya? Y dentro de ese código, por ejemplo, todos los que sean los químicos que están como en la categoría de peligrosos, digamos así como entre comillas, que son como los más los menos recomendables, ¿cierto? Que son los 1A y los 1B de la categoría de la OMS, por ejemplo, están prohibidos. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, tú tienes todo un universo de otros que sí puedes usar, pero que está garantizado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que dice, sabes que si tú usas estos, no hay tema, porque son ambientalmente amigables, claro. Y además como es un producto y tiene la lista roja, en donde dice en la lista roja, mire, el 1A y el 1B, que es la categoría, esto prohibidos. Exacto. ¿Ya? Entonces tú puedes usar químicos. No hay nada malo en el fondo, no hay nada malo en el tema de usar agroquímicos o fertilizantes, ¿cierto? Siempre que tú lo hagas de manera correcta y responsable. O sea, en la justa medida. En las dosis que corresponde, en la justa medida y cuando realmente necesites aplicarlo. ¿Ya? Y con los cuidados que la aplicación requiere. ¿Cachai? Si esto no es así como... No es como poner la cantidad al máximo, no. Y también por un tema económico, si nosotros tampoco vamos a poner más si es que no se necesita, ¿cachai? Otra vez, sustentable, económico y ambiental. Totalmente. ¿Cachai? Y en el caso del packaging, de los envases, ¿cómo están resolviendo eso? ¿Tienen ahí un proyecto de reciclaje? Por ejemplo, el tema de la ley REP, ¿les incidió? ¿Fue una oportunidad para usted? ¿Un problema? ¿Cómo fue eso? Mira, es que ahí en el mundo del residuo es como tenemos dos mundos. ¿Ya? Entonces, el primer mundo es lo que pasa con los residuos que nosotros generamos en nuestras instalaciones. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos una tasa de reutilización y reciclaje que es del 96%. ¿Ya? Todavía nos queda un 4% que es el que estamos trabajando para resolver. Pero entonces, aquí nosotros, en todo lo que son las instalaciones nuestras, lo que queremos es lograr el concepto de economía circular y, en el fondo, reutilizar todo, reciclar todo. Es como que nada vaya a un vertedero o a un relleno sanitario. ¿Ya? Ese es un mundo. La ley REP aborda el otro mundo, que es el mundo del postconsumo. De lo que queda después cuando uno compra la botella, la caja. Exacto. Aborda el mundo de qué es lo que pasa después cuando tú, Pablo, vas al supermercado y compras una botella de, por ejemplo, Casillero del Diablo. Exacto. Por decir un nombre, claro, compra una botella de Casillero del Diablo. Y entonces ahora lo que dice la ley es que Concha y Toro es responsable de generar el reciclaje de esa botella de Concha y Toro que tú te tomaste en tu casa. ¿Ya? Entonces, el sistema es complejo. Porque en el fondo, ahora las empresas tenemos que salir a buscar los residuos que nosotros pusimos en la sociedad, no en nuestras instalaciones. ¿Y cómo lo van a hacer o cómo lo están haciendo? Mira, la ley te otorga como un mecanismo que es a través de un sistema de gestión, ¿ya? En donde la idea es que este sistema de gestión sea como es como un mecanismo paralelo, así como también para ponerlo bien en sencillo, es como un mecanismo paralelo a lo que es la recolección de residuos municipales. Y que en ese, ¿cierto? Que en ese sistema de recolección, ¿cierto?
también tiene que haber un tema de involucramiento de la sociedad. Totalmente. Porque si tú sigues echando la basura toda en junta, la misma, claro, sí. todo en la misma bolsa negra, tiene que haber ahí un proceso de separación en el origen. Problema, claro, sí. ¿ya? Entonces, la idea es que este mecanismo, ¿cierto? O este sistema de gestión sea el que también vaya inculcando, ¿cierto? El tema, pero también Totalmente. la ley tiene una rama tiene Sí. una patita muy fuerte en lo que Ajá. en lo que es capacitación y Ya. transferencia, educación ambiental, de manera que partamos, por ejemplo, haciendo en nuestras casas todos la división entre lo que son los reciclables y lo orgánico, de manera que ya después, ¿cierto?, se puede empezar a descremar un poco más. Ya. Esto en Chile es nuevo. Para las empresas en Chile está también recién, claro. es nuevo. Entonces, ante lo nuevo, uno siempre es como que se complica. Sí. Pero esto lleva funcionando años en otros países, Ya. en Europa, en Brasil. O sea, hay experiencia acumulada hay que uno pudiera experiencia tomar y adaptarlo en acá a la España, realidad de nuestro sí, país. Sí. Ya. Y de hecho también nosotros a través de la Organización de Vinos de Chile, ¿cierto? También hemos participado de distintas giras donde se han ido a conocer cómo otros países abordan esto. Perfecto. Pero esto además, ¿cierto? Uno que en un principio lo puede ver como como un problema, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a gestionar, cómo vamos a ir a buscar las botellas a Punta Arenas, por Sí, ejemplo. pues, ¿Ya? claro. ¿Por qué? No es solo ir a buscar las botellas a Punta Arenas, sino que después las botellas tienes que buscarle un mecanismo para que esto se revalorice. Entonces, y si tú no tienes una planta recicladora de botellas, por ejemplo, en Punta Arenas, te vaya a tener que traer las botellas de allá para acá. Exacto. Ya, pero ¿y cómo lo van a resolver? Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es que estamos participando a través de la SOFOFA. ¿Ya? Estamos participando y a través también de Vinos de Chile, Sí. ¿cierto? Estamos participando como en las mesas para ver cómo se va a organizar un sistema de gestión que ojalá sea único ¿Ya? para todos los regulados. Ah, perfecto. Porque Ya. en el fondo, o sea, imagínate el caos Sí, también no, que un caos, sería. sí, Y además totalmente. también, ¿cachai? Que iría como también en desmedro de lo que es la huella de carbono si sale un camión de Concha y Toro, un camión de no sé qué, un camión de Watts, no tiene sentido. No tiene sentido. Esto tiene que ser En una para sinergia, que resulte. en sinergia. Exacto, claro, para que esta cuestión resulte, tiene que ser por volumen. Mm. Y porque cuando tú generas el volumen, entonces también generas la capacidad de que algún inversionista interesado, por ejemplo, se interese en, yo me voy a encargar de darle valor, por ejemplo, a residuos que hoy día a lo mejor no lo tienen. Claro. Y Claro. así, ¿cierto? Es donde tú vas generando como todo un sistema virtuoso en torno al tema del residuo. Perfecto. La idea sí. es... Ahora, Absolutamente. Valentina, estamos llegando al final. Futuras metas, proyectos de Conchitoro en temas de sustentabilidad. ¿Qué es lo que esperan en el corto mediano plazo? mira, nosotros desde el año 2012 contamos con una estrategia de sustentabilidad. Ya. Que para nosotros ha sido súper clarificadora porque nos ha marcado como La el pauta, horizonte. el horizonte, claro. El horizonte, es como hacia allá vamos, hacia allá vamos. Algunas de las cosas que nosotros nos hemos planteado como objetivos es, por ejemplo, lo que te comentaba recién, ser una empresa que se abastezca 100% De con energía renovable. renovable. Ya, Y esa es eso una también meta. disminuye la... Perfecto. Nosotros también tenemos una meta que es disminuir en un 30% nuestras emisiones de CO2 ¿Ya? por botella. Ah, ya. ¿Ya? Que también es una meta bien ambiciosa, considerando que nosotros ya tenemos como buen desempeño. Nosotros también tenemos metas en torno al uso del agua. ¿ya? Ah, Entonces ya. nosotros Sí, también, un tema clave. de aquí al 2020, también tenemos una meta que es reducir en un 10% el consumo de agua, el consumo global de Perfecto, agua. ¿ya? perfecto. Me refiero global Sí, en sí, todo el proceso. del proceso. Y que también es una meta súper ambiciosa, considerando que hoy día nosotros tenemos una huella de agua que es un 50% menor al promedio de la industria. Mira. Entonces, uno Seguir dice, reduciendo, hoy 10% es poquito. No, es es mucho, súper ambicioso, mucho, porque sí. nosotros ya redujeron tenemos, considerablemente. Exacto, ya tenemos una reducción súper considerable. Bueno, interesante ahí desafíos que tienen ustedes y vamos a estar haciendo
seguimiento en el futuro para que puedas venir en algún momento también a contarnos cómo van esas metas. ¿Cómo van esas metas? Sí, absolutamente. Porque también el trabajo que nosotros hicimos en el año 2015 con respecto a nuestra estrategia de sustentabilidad es que cuando salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿ya? Nosotros hicimos un calce. Ya. Hicimos un cruce para ver cómo nuestra estrategia de sustentabilidad aportaba a los perfecto, ODS. Perfecto. Y de ahí también salió un trabajo súper interesante, porque en el fondo hoy día nosotros tenemos una estrategia que podemos decir que no solamente contribuye a la sustentabilidad de Concha y Toro, sino que también genera un aporte a la sustentabilidad global. Muy bien, tremendo trabajo. Entonces, Valentina Lira, para terminar, siempre le pedimos a nuestros invitados que programen algún tema musical que les inspire medio ambiente, sustentabilidad. ¿Con qué tema te gustaría terminar? Mira, Pablo, a mí me encanta, yo soy cinéfila. ¿Ya? Me gustan las películas. Y hay una película que me gusta mucho, que se llama The Secret Life of Walter Mitty. Perfecto. Y te voy a poner un poco de contexto de por qué sin ser spoiler. Sin ser spoiler, porque yo invito a la gente a que lo vea, porque es una película muy linda. ¿Por qué te inspira? Porque mira, esta película se trata de una persona que vive una vida súper mediocre, en el sentido de que está atrapado en su día a día, que tiene como que ganas de hacer cosas, pero es como temeroso, se atreve, ¿cachai? No, es como, no tiene como ese llamado a la acción. Ya, perfecto. Y un día le pasa algo en su vida, que no voy a contar, pero le pasa algo y él se ve forzado a tener que viajar. Viajar por el mundo. Enfrentarse a lo desconocido. Por el mundo y enfrentarse a lo desconocido y enfrentarse a realidades distintas y enfrentarse a entornos distintos. Él viaja a distintos lugares, a lugares fríos, a lugares calurosos, a lugares secos, ¿cachai? Entonces, aparte la película es muy linda porque da un paseo por distintos lugares que tienen unos paisajes preciosos. Pero lo lindo de la película es ver cómo esta persona, que antes era como súper cerrada, empieza a cambiar su mentalidad en la medida que empieza a conocer y empieza a atreverse y empieza a generar acción. Perfecto. Entonces, yo creo que para mí, por ejemplo, eso es lo que nosotros como empresa y lo que nosotros como país tenemos que hacer. En el fondo es como en el ámbito medioambiental. En el ámbito medioambiental y en el ámbito de sustentabilidad. En el fondo, dejar de tener miedo, empezar a ver qué es lo que está pasando afuera y nosotros también cambiar y ver cómo podemos generar esos cambios y cómo podemos ser protagonistas de esos cambios. Excelente. Y la canción se llama Step Out. Step Out, ¿ya? Y es de José González. José González, a todo esto, es sueco. Es sueco, pero es argentino. Es de origen argentino. Es de origen argentino. Perfecto. Sí. Entonces también es como una mezcla súper cultural, súper chora que... Muy bonito ahí. Muy bonito entonces esta posibilidad de ver esta película, quienes no la han visto. Sí. Y también de impregnarse de este mensaje que tú pudiste rescatar y que te inspiró. Sí. Sí, exactamente. Valentina Lira, subgerente de Desarrollo Sustentable de Viña Concha y Toro. Gracias por estar hoy día en Ciudad Verde. Mucho éxito en todos estos proyectos maravillosos que nos contaste y, por supuesto, vamos a estar conversando para ir evaluando estos proyectos en el futuro. Sí, de todas maneras, Pablo. Yo feliz de poder compartir este espacio, conversar y feliz también de poder venir otra vez y que sigamos conversando, viendo las implicancias después de la COP24, después va a venir otro análisis que vamos a tener que hacer. Después de la COP24 podemos conversar de qué fue lo que pasó y qué es lo que generó este documento. Perfecto. Porque van a salir cosas interesantes. Tenemos, yo creo, un desafío súper grande dentro de los próximos 12 años. Perfecto. Y vas a ser muy bienvenida aquí en este espacio para analizar estos temas. Gracias, Valentina. Muchas gracias a ti.